Hermanos, en esta tarde les quiero invitar a que podamos ir a la palabra del Señor que se encuentra allí en el Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, le vamos a darle lectura desde el versículo 25 al 37. Le doy un poquito de tiempo para que usted pueda ubicarlo allí. Lucas 10, del 25 al 37. Vamos a compartir de esta hermosa palabra en esta tarde que el Señor nos ha traído para nosotros. Le vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y se fueron y dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, y echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amado Dios, tu palabra ha sido leída en esta tarde y queremos junto a tu iglesia compartirla, Señor, Dios mío, y que esta palabra, Señor, pueda ser de gran edificación para nuestras vidas. Señor, que cada uno de nosotros podamos entender cuál es su deseo, cuál es su propósito, qué es lo que usted nos quiere enseñar para este día. Señor, su Espíritu Santo, Señor, pueda seguir y pueda ministrar aquello que tal vez nos cueste entender. Señor, muchas gracias. Quédese con nosotros, obrando, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén y amén. Encontramos aquí en Lucas esta hermosa palabra y mientras leíamos allí los versículos podemos entender en los primeros versículos que este intérprete de la ley le hace una pregunta a Jesús. Y él le dice, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Amén. Era a lo mejor una preocupación de que estaba en este hombre, en este intérprete que conocía muy bien la ley, que conocía muy bien la palabra. Y parecía un poco como extraño que un hombre religioso que entendiera tan bien este sistema, que fuera miembro de este sistema religioso, que pudiera de su mente, de su ser, traer esta pregunta allí al maestro. La preocupación de él era no perder la vida eterna. ¿Bien? Esa era la gran preocupación de este hombre. Y mientras él le pregunta, Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees?
O sea, diciéndole, ¿acaso tú no has entendido esta palabra? ¿Acaso tú no has leído tantas veces esta palabra? Y hombre le responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Jesús allí responde, a través de esta palabra, Jesús puede responder también a este hombre. Mientras este intérprete de la ley le hacía una pregunta a Jesús, Jesús también le responde a este varón con una pregunta, sabiendo y teniendo en cuenta de que este hombre conocía también la ley. Entonces le podía hacer entender y podía explicar la inquietud que tenía este hombre del gran compromiso de este mandamiento, donde ahí a través de este mandamiento pueden cumplirse o más bien dicho, participar todas las facultades de nuestra humanidad. Él le dice que con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda el alma. Ahí no había ninguna área de nuestra vida de la que nosotros o de la que ese varón no pudiera involucrar y de la que nosotros hoy día no pudiéramos involucrar. En estos dos mandamientos que nosotros encontramos aquí, estaban centrados los 10 mandamientos que nosotros también conocemos a través de su palabra. El primer mandamiento, el amar a Dios. El segundo mandamiento, de poder también amar a su prójimo. Dos grandes mandamientos que nosotros, como hijos de Dios, también debemos cumplir mientras nosotros estemos aquí en esta tierra. Este escriba, este hombre, pudo reconocer de que él amaba a Dios. Examinando su vida, tal vez en esta conversación que este hombre tenía allí con Jesús, a lo mejor él pudo descubrir de que sí, él amaba a Dios. Pero Jesús le empieza allí a decir también de que él tenía que amar a su prójimo. ¿Ven? Amar a Dios y también amar a su prójimo. La palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, la palabra de Dios debe ser cumplida en una forma general, completa. Nosotros no podemos cumplir parte de la palabra, sino que el deseo del corazón de Dios es de que nosotros podamos cumplir su palabra. A lo mejor a veces vamos a tener que hacer cosas que a nosotros no nos gustan, pero tenemos que hacerlo para poder cumplir la palabra. La segunda parte que Jesús le hablaba a este hombre, a este intérprete de la ley, era de que él tendría que amar a su prójimo. Y él le hace otra pregunta que yo creo que a veces nos cuesta entender por qué fue este tipo de relación, este tipo de conversación con Jesús. Y él le pregunta, la primera parte era amar a Dios y el otro el prójimo, y él le dice, ¿quién es mi prójimo? Le pregunta a Jesús. Y Jesús, como sabe, la manera de hablarnos a nosotros, la manera de hacerlo entender las cosas a nosotros, los seres humanos, o también él conocía con qué intención este hombre, este intérprete de la ley, le estaba haciendo esa consulta. Y es allí donde aquí aparece esta historia del buen samaritano. Y él le empieza a explicar y él le empieza a decir, ¿cierto?, de que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Un hombre dice que iba desde Jerusalén a Jericó. Desde Jerusalén a Jericó
era un lugar donde tenían que desplazarse, donde tenían que ir, pero era un lugar muy peligroso. Era un lugar donde allí los ladrones se escondían, era un lugar donde asaltaban, donde robaban a aquellas personas que pasaban por ese sector, que era muy peligroso. Y la historia cuenta y dice que este hombre cayó en las manos de los ladrones y dice que ellos lo despojaron y dejaron tendido, lo dejaron solo a este hombre, lo dejaron tirado allí medio muerto. La situación de este hombre, del cual cuenta la historia o la parábola, era, acá no nos dice el nombre de esta persona, pero él dice que era una persona que se desplazaba desde ese lugar, desde Jerusalén a Jericó. Tiene que haber sido muy desesperante la situación de un hombre, y debe ser en este tiempo también, cuando una persona es asaltada, cuando es ultrajada, cuando le quitan todo, cuando no le dejan sin ninguna pertenencia, y aún más cuando dice la palabra del Señor que le dejaron medio muerto. Estaba allí en medio del camino, tendido, estaba en medio del camino solitario. Y él, de haberlo maltratado tanto estos hombres a él lo único que necesitaba que alguien lo auxiliara, que alguien lo ayudara. Él necesitaba una atención médica. Y sigue hablándonos la historia, la palabra del Señor, y dice que mientras él estaba allí en el camino tendido y mientras él estaba tirado y afectado su salud, dice que descendió primero un sacerdote. Nosotros sabemos de que un sacerdote es un siervo de Dios, un hombre que tiene una virtud espiritual. Y también se caracteriza el sacerdote por ser un hombre piadoso, por ser un hombre justo. Y dice que pasó este sacerdote y viendo a este hombre tirado, pasó de largo. Yo quiero que usted me siga en esta historia. Y yo quiero hacerle entender al final, yo quiero llevarlo a lo que le quiero hacer entender en esta tarde. Un hombre tirado, abandonado en un lugar peligroso, pasa por allí un sacerdote, ni siquiera se acerca, ni siquiera lo mira y dice que pasa de largo. Luego aparece un levita. Y este levita era uno de los ayudantes también del sacerdote, que también conocía muy bien la ley. Y este hombre dice que también pasó de largo. No solamente el sacerdote, sino que también el levita ve a este hombre tendido, moribundo, y él ni siquiera hicieron nada por él, sino que pasaron de largo. Si nosotros miramos a estos dos ejemplos de hombre, sacerdote, el levita, nosotros lo podemos ver de que estos no califican para la vida eterna, porque este era el tema. Este era el tema de la conversación entre Jesús y este intérprete. Entonces pasó el sacerdote, pasó el levita, pasaron de largo, ni siquiera lo ayudaron. Y la enseñanza que Jesús quería dejarle allí a este intérprete de la ley, que ninguno de estos hombres calificaban para llegar o para lograr a tener la vida eterna. No amaban a Dios. El sacerdote ni el levita no amaba a Dios, porque si hubieran amado a Dios, hubieran guardado estos mandamientos. Tampoco amaba a su prójimo, porque estuvo la oportunidad, estos hombres tuvieron la oportunidad para poder ayudar a este hombre que estaba tirado en el camino. Ninguno de los dos mandamientos se cumplían a través de estos dos hombres que pasaron por ese lugar desierto donde estaba este hombre tirado. Pero dice la palabra del Señor que luego aparece un samaritano que iba camino y que iba camino hacia ese lugar donde estaba este hombre tirado, y dice que allí vio este hombre samaritano, vio a este hombre que estaba allí herido. Y nosotros también hay algo, hermano, que debemos destacar, que entre los samaritanos y los judíos no se podían ver, no se podían ni siquiera cruzar palabra,
Pero a este samaritano no le importó que el que estaba tirado allí en el piso era un hombre judío. Y dice que este samaritano va y se acerca. Y se acerca allí. Y tiene que haber sido asombroso la situación en la que este hombre que estaba tirado allí en el suelo se encontraba, que dice que este samaritano fue movido a misericordia. Una cualidad, un atributo de Dios que también Dios pide que nosotros lo podamos tener, que nosotros lo podamos practicar. Y este samaritano pudo ser movido a misericordia. Su corazón, yo me imagino, se llenó de tristeza, su corazón se llenó de dolor, y en vez de pasar de largo como lo hizo el sacerdote, como lo hizo el levita, dice que vio las heridas de este hombre, él tomó su aceite, él tomó su vino y dice que lo curó. Esta es una actitud sorprendente de alguien que puede prestar un auxilio a un enemigo. Porque si nosotros lo pudiéramos ver así en una palabra, en un momento frío, ¿sabe? Los judíos eran enemigos de los samaritanos. Pero allí no, el corazón de este hombre era un corazón especial. Era un hombre que realmente merecía la vida eterna. Era un hombre que tenía las cualidades de las que Dios busca en el corazón de cada uno de nosotros. Dice que curó sus heridas. Lo puso allí en su caballo, en su burro, no sé, en su cabalgadura que él llevaba, y lo llevó a un mesón para que cuidaran de él. Este hombre que estaba tirado allí por largo rato, él necesitaba un albergue, él necesitaba un lugar. Este hombre necesitaba comida, este hombre necesitaba agua, este hombre necesitaba descanso. Este hombre que estaba allí tirado en el desierto herido, había una tremenda necesidad en él. Y más adelante, si usted me sigue en la palabra, dice que cuando el samaritano tuvo que irse, porque ya llegó el otro día y él tenía que irse, dice algo hermoso que sale del corazón de él y me llama mucho la atención, y le dice: cuídemelo. Cuídemelo. Esa necesidad de ese hombre la hizo de él, de un hombre desconocido, de una persona desconocida, de una persona que él nunca lo había visto, pero que tuvo empatía con él, que se puso en el dolor de él, que se puso en la falta de un abrigo, en la falta de una comida, en la falta de un lugar, en la falta de un descanso, y él se levanta el otro día y dice: cuídemelo. Tremendo ejemplo de amor. A lo mejor es tan fácil amar, dar, proveer para aquellos que nosotros conocemos. Pero, ¿qué nos pasa cuando nosotros vemos a alguien a un desconocido, a alguien que nunca hemos visto, a alguien que nunca hemos trazado una palabra, una conversación con ellos, y que pudiéramos sentir ese amor, esa misericordia que Dios pone en cada uno de nuestros corazones, los hijos de Dios? Y Él le dice: cuídenlo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira, el mesón, el lugar donde lo llevaron, era como un tipo, que es a lo mejor como un tipo donde se vendía comida, como un lugar para hospedar, no sé, cantina, no sé cómo le llamarían en ese tiempo. Y él le dice: todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ese fue el corazón, o ese es el corazón que Dios desea que nosotros podamos tener el día de hoy. Dios espera de nosotros. A lo mejor ese hombre esperó que el sacerdote le iba a socorrer. Ese hombre esperó que el levita le iba a socorrer. Pero la ayuda no vino de su cercano. La ayuda vino de alguien tan ajeno a él, pero que sí en él estaba el poder
cumplir el mandamiento, el poder amar a Dios y el poder también amar a su prójimo. En estos días difíciles que nosotros estamos pasando, estamos con una estadística muy alta, hermanos, de personas contagiadas, de personas que a diario también fallecen. Y estamos viviendo en un tiempo difícil. Pero hoy día es tiempo que nosotros también podamos practicar lo que la palabra del Señor nos dice. Estamos preocupados de un día poder encontrarnos con el Señor, estamos preocupados de un día gozar de esa vida eterna, cuando el Señor nos presentó su salvación, cuando nosotros vinimos a Él y Él nos prometió de que nosotros tendríamos vida eterna. Yo creo que de eso nosotros nos aferramos y eso es lo que hoy día nos sostiene, caminando, sirviendo al Señor, siguiendo este camino, este evangelio. Pero, ¿qué hay de la otra parte? ¿Qué hay de la otra parte? Dios cumple con darnos la vida eterna a nosotros. Pero la pregunta de nosotros es, ¿estamos amando a nuestro prójimo? ¿Nos estamos poniendo en el lugar de aquellos que sufren? ¿Nos estamos poniendo en el lugar de aquellos que hoy día no tienen? ¿Estamos yendo en ayuda de aquellos que hoy día no tienen nada en su hogar? Es verdad que estamos en una cuarentena, es verdad que estamos encerrados, es verdad que a lo mejor no alcanzamos a ver las necesidades que están a nuestro alrededor. Pero si usted y yo nos enteráramos de las necesidades que hay, no podemos llegar y pasar por encima y dejarla que otro la solucione. Es tiempo que hoy día nuestro corazón sea movido a misericordia, como fue el corazón de este buen hombre, de este buen samaritano. A lo mejor usted me puede decir, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, pero yo también le puedo decir que la fe sin obra, dice la palabra del Señor, es muerta. Así que estas dos van acompañadas. El poder amar a Dios, el prepararnos para tener una vida eterna y disfrutar de esta vida eterna, y vamos a llegar a disfrutarla siempre y cuando nosotros podamos hacer la palabra del Señor, amar a nuestro prójimo, ir en ayuda de ellos. Que cuando esto termine, que cuando este tiempo difícil termine, usted no diga, de la municipalidad nos vinieron a ayudar a tal persona, del Estado vinieron a ayudar a tal persona, sino que podamos contar nuestras propias experiencias. Cuando esto termine, usted pueda decir y examinar su corazón y decir, ¿a cuántos yo ayudé en este tiempo difícil? ¿O será que yo me preocupé como este hombre, como este intérprete de la ley, solamente de una parte de obedecer la palabra y no de la otra? Tengamos misericordia. Usemos esa misericordia que Dios ha puesto en nuestros corazones, y si hay alguien a quien hoy día usted y yo podemos socorrer y si le podemos extender la mano, hermano, hagámoslos. Hagámoslos para que cuando esto termine usted se pueda sentir como un verdadero hijo, hija de Dios. Que este tiempo que estamos viviendo nos pueda servir para que nuestro corazón haya cambiado también. El Señor nos enseña a través de esta palabra a que nosotros podamos ser generosos en todo tiempo. En todo tiempo usted y yo tenemos que ser generosos. Dios nos va a poner en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio de personas enfermas, donde nosotros sí vamos a poder ayudar. Tengamos misericordia de aquellos que hoy día están sufriendo esta enfermedad. Yo le quiero llevar un momento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted hoy día fuera médico y su diagnóstico sería
el COVID-19? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo le gustaría que lo trataran? ¿Qué le gustaría que hicieran por usted? De la misma forma, nosotros hoy día tenemos que tener misericordia de aquellos que hoy día están sufriendo esta enfermedad. Hoy día las personas sin información, personas que no tienen a Dios en su corazón, han querido aislar. Hemos escuchado tantas historias, hermanos. De repente, porque alguien tiene el COVID-19, le han ido a apedrear su casa, han ido a insultarle, prácticamente como diciendo, tú buscaste la enfermedad, tú la compraste la enfermedad. Hermanos, cualquiera de nosotros estamos expuestos a que el día de hoy nosotros cualquiera podemos estar contagiados o ser contagiados. Tengamos misericordia de aquellos que hoy día están atravesando en medio de esta enfermedad. Oremos por aquellos enfermeras, aquellos enfermeros que de repente en algunos departamentos hoy día no están dejando entrar, están sacándolos de sus casas porque trabajan en los hospitales. ¡Qué ignorancia más grande! En vez de agradecerle a aquellas personas que están exponiendo su vida para salvar a otras vidas, hoy día nosotros lo estamos desechando. ¿Qué pasara si alguien de su vecino hoy día tuviera esta enfermedad? ¿Usted iría en ayuda de ellos? ¿O sería como el sacerdote? ¿O sería como el levita? Dios va a poner en estos días, Dios va a poner a prueba nuestro corazón. Y yo lo único que le digo, usted actúe como le gustaría que a usted lo cuidaran y lo trataran. Usted actúe como un hombre, como una mujer que conoce la palabra y que hace la palabra de Dios. Hoy día, la palabra de hoy es de poder amar a Dios y de también poder amar a nuestro prójimo. De aquel que está enfermo, de aquel que a lo mejor no tiene para un medicamento, de aquel que no tiene para cancelar un recibo de luz, un recibo de agua. Y si el Señor le pone delante de usted esta necesidad, yo le pido que en el nombre de Jesús usted también pueda usar su corazón y que su vida y que su corazón sea movido a misericordia. En estos tiempos no es tiempo de pelear, no es tiempo de poder disgustarnos, no es tiempo de poder hacer distinción. Mire, no miró este hombre samaritano, no miró que podía haber tenido alguna consecuencia de poder acercarse allí a este hombre que estaba atendido allí. Él no vio no vio la raza, no vio el color, no vio la clase social, solamente vio la necesidad. Y hoy día nosotros también, con la ayuda del Señor, podamos ver la necesidad y de allí también nuestro corazón va a ser probado de parte de Dios. Y realmente le vamos a poder decir después de esta prueba, después de esta pandemia, después de este tiempo crítico que se ha alargado, le vamos a poderle decir: Señor, gracias porque yo pude cumplir tu palabra. Yo ayudé a esta persona y no me faltó nada a mí. La generosidad es algo tan importante que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. No nos conformemos solamente con orar, no nos conformemos solamente con leer la palabra, también completemos esta tarea, esta misión, siendo generoso con aquellos que lo necesitan. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda proteger su vida y más que todo, que el Señor pueda usar su vida allí donde está, a lo mejor no moviéndose más lejos que su hogar y de sus vecinos, pero allí haga la palabra del Señor. Y cuando esto termine, alguien va a contar una hermosa historia de usted. Cuando esto termine, alguien va a decir: Dios usó a tal persona para proveer a mi vida. Y esas historias, a lo mejor no están escritas hoy día acá, pero sí están escritas
y van a quedar selladas en el corazón de Dios. Y Él no se olvida cuando un hijo de Dios va en ayuda de la otra persona. Oremos al Señor. Amado Dios de los cielos, estamos delante de tu presencia. Señor, tú quieres tratar todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Si bien es cierto, Señor, usted nos ha llevado a la iglesia a doblar nuestras oraciones. Usted nos ha llevado, Señor, a hacer largas cadenas de oración, largos días de ayuno también, Señor. Dios mío, pero también en esta tarde usted nos quiere hacer entender de que usted nos quiere usar a nosotros como instrumento para poder, Señor, socorrer a aquel que no te conoce, aquel que tiene necesidad en este tiempo. Señor, no solamente vamos a ir a ofrecer y a entregar, Señor, tu palabra y la salvación, sino que también, Señor, queremos meter nuestra mano en nuestro bolsillo y poder, Dios mío, por un momento tal vez hacer feliz a alguien que lo necesita, Señor, en estos días. Úsenos a nosotros, su iglesia. Úsenos a nosotros en una forma personal, en una forma particular, Señor eterno. Como dice tu palabra, que tu izquierda no sepa lo que tu derecha hace. Señor, pero un día, Señor, eso que nosotros hicimos en secreto, un día, Señor, tú lo vas a recompensar en público, Señor. Dios mío, todo lo que el hombre sembrare, dice tu palabra, también eso segará. Y queremos sembrar en este tiempo, Señor. Queremos sembrar de lo que usted nos ha dado. No, Dios mío, no necesitamos que nos sobre para poder dar al necesitado. Queremos dar de lo justo, de lo que usted nos da para el día a nosotros. De eso queremos dar para aquel que lo necesite. Yo bendigo tu nombre, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor amado, en esta hora, y que su palabra pueda quedar registrada y guardada en nuestro corazón. Se lo agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.